de la realidad, que es la que va a conquistar Mar y la que le va a acompañar por siempre, y es la que le va a permitir el criterio de objetividad científico que va a manejar él después, son fundamentalmente sacados de eso. Es decir, ¿cómo Marx se pone a pensar? Hemos pasado tanto tiempo en una historia que interesadamente en Occidente ha sido contemplativa respecto a la vida del hombre, sus obras y sus actos. ¿Qué es lo que pasa con el carácter fundamentalmente práctico? ¿Qué es lo que realmente ha sido el hombre? Porque las teorías, porque el pensamiento no proviene sino de la acción práctica. Yo no puedo encontrar, no puedo pensar, dice Marx, que algún pensamiento pueda venir de las nebulosas del pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que es capaz de venir del propio pensamiento? El pensamiento solamente es capaz de provenir de la práctica. La acción práctica es la que hace pensar, que los seres humanos piensen, es decir, el hombre, la mujer, piensen. Y estos pensamientos, una vez pensados, una vez manejados en el caldo práctico discutivo en que se producen, vuelven a incidir nuevamente sobre la práctica para transformarla. El hombre es un ser fundamental, el ser humano es un ser fundamentalmente transformador a través de la práctica, es un ser práctico, debe decir en cierto momento Marx. Me parece uno de los momentos importantísimos, por eso la importancia profunda, fundamental de esta exposición, porque vuelve a hacer aparecer otra vez esos elementos fundamentales, que es también la conciencia de Marx y de la conciencia que podemos tener cuando hablamos de la vigencia del pensamiento de Marx, cuando hablamos de la vigencia del marxismo. ¿Okay? Entonces, pero no hemos venido a leer aquí nada de eso, sino solamente la acentuación de dos lecturas muy elementales, que son importantes. La subjetividad. Hay una cosa que debemos dejar de lado para lo que vamos a conversar, que también es una cosa como sumamente perdida en la obra de Marx, que es que la conciencia no es una cualidad que acompaña naturalmente al cuerpo. No, es un concepto que corresponde a Freud mejor, que la cárcel ya saca muchísimo partido después, ¿no? La conciencia no usa de Lacan, digo yo, pero más bien la conciencia que trabaja Marx es una conciencia que se parece mucho en su densidad y en sus orígenes a la conciencia que maneja Jung, muy importante. El otro día discutíamos con una amiga psicóloga que hay una pequeña frase de Jung, una pequeña apreciación de Jung, donde Jung dice, bueno, pero es que nosotros podemos estar en cualquier callejón de la realidad frente a una misma situación que se nos va a presentar siempre. ¿Esa situación cuál es? Que si nosotros no hacemos acceder a la conciencia, lo que interiormente tenemos como drama, o como conflicto, o como pulsionalidad, entonces nos vamos a tener que ver con el destino. Porque lo que nosotros no hicimos con nosotros, a partir de hacer pasar la conciencia, lo que tenemos que hacer pasar a la conciencia, lo que tenemos que hacer consciente, luego el destino entonces va a encargarse de nosotros, es lo que nosotros llamamos destino, ¿no? También de ver un poco la concepción que tenían los griegos de destino, que era sumamente fatal y muy hermosa, al mismo tiempo trágica, ¿no? Entonces la conciencia humana es un hecho muy importante. No vamos a perder nunca de vista una cosa fundamental en Marx, y que aparece justamente en los tuétanos espesos, densos, importantísimos, que aparecen en los manuscritos económicos filosóficos del 44, que van a decir, bueno, la subjetividad aparece, el hombre aparece dentro de un sistema, ¿sí? Podemos verlo retrospectivamente, vamos a decir que desde el momento de la comunidad primitiva, desde las diferentes formas de diseñar la comunidad primitiva, su desmembramiento, vamos a decir, si estuviéramos hablando de los hombres que vivieron durante lo que se llama como los asiáticos, la esclavitud realizada, el esclavismo, el feudalismo, en fin, estas formas que fueron diferentes salidas. Aún muy remotamente, la subjetividad aparece como siendo la prolongación de un sistema colectivo, de un sistema social, donde el hombre está incluido como formando parte práctica de ese medio. Es decir, mucho más en la sociedad capitalista. Lo que tenemos dentro nosotros es mucho, es decir, la presencia del otro de nosotros es la presencia de un sistema que aparece conformando la conciencia. Pero la conciencia no solamente es una cualidad del cuerpo, en cierto sentido, en el sentido más natural, ¿no? sino que es un hecho histórico. Quien tiene dentro de nosotros todo lo que el otro formó en nosotros es justamente la conciencia. Vamos a diferenciarla de ello porque estamos hablando de Marx. Entonces, esa conciencia que es una parte de la subjetividad, se conforma justamente en un sistema de relaciones sociales. Ese sistema de relaciones sociales se prolonga hasta decantar en nosotros una serie de límites.
límites. Es muy importante esta idea, nos parece a nosotros. Todo esto, por supuesto, está para la discusión. En el sistema capitalista, que es lo que vamos a ver, vamos a hablar de métodos de economía política. En el sistema capitalista, nosotros descubrimos una cosa curiosa que Marx acomete, toca con las manos, como dice Marx. Pues lo dice más adelante, no puede tocar con las manos ciertos argumentos. Él toca con las manos cosas como esta. Bueno, cuando habla de la alienación como diferenciándose de Hegel, alienación, extrañamiento, enajenación, dice, bueno, estas categorías nos ponen nosotros frente al hombre por dentro. El hombre por dentro, el hombre que triste y trágicamente queda solo a partir de lo que pasa históricamente con él, de lo que está pasando socialmente fuera de él. Es decir, ¿cuál es el horror de lo que el hombre ha hecho que se prolonga luego inhabilitándolo para poder transformarlo y para poder hacer su vida feliz? Entonces, el capitalismo, vamos a decir así, la sociedad burguesa, dice Marx en ese momento, establece en nosotros, como hemos dicho siempre, familia mediante, instituciones mediante, etcétera, establece en nosotros unos límites muy interesantes, porque son los límites que el capitalismo impone, la cultura, a través de la cultura, nos impone para que no seamos capaces de pensar transgresoramente. Vamos entonces a vivir una vida normalmente, es así, arrancamos así, de la adolescencia, de la adolescencia, tal vez un periodo tan febril y tan difícil, ¿no? A veces no es siempre tan feliz. A mí me parece que los refugios del amor son como los que, aún siendo tormentos, alivian un poco la carga de la vida cuando lo comenzamos a sentir muy poderosamente en esos momentos en que empezamos a pelear contra la represión en la adolescencia. Entonces, el capitalismo, la sociedad, vamos a decir la cultura, en este caso el capitalismo, instala en nosotros límites. Esos límites son límites que son capaces de estructuralmente marcarnos para que nosotros no podamos ser capaces de mirar con una mirada transformadora, con una mirada no sacralizante, ¿no? Lo que tenemos como sistema. Es decir, nuestras capacidades para romper con el sistema van a quedar apagadas muy tempranamente cuando todo el aparataje cultural, ¿no?, del capitalismo aparece dentro de nosotros, instalándose como limitación. Por tanto, no será fácil pensar de manera transgresora. Entonces, y es una cosa fundamental, importante. El sistema se preserva en nosotros. Y la conciencia es entonces una heredera, un continente de esos elementos fundamentales que la tapian para que nos pueda ver transgresoramente. Puede mirar la conciencia todo lo que conservadoramente el sistema quiere que vea, maravillosamente bien. Pero cuando comenzamos a pensar transgresoramente, comienzan a aparecer las señales de angustia. Es decir, esas señales que nos dicen, bueno, por ahí no sigan, eso es peligroso. O a veces pasa que se está leyendo un texto muy importante, pero el texto comienza a ser amenazante, comenzamos a sentir sueño, horror, no entiendo el texto, no sé por qué quería ese tema, no quería ese tema. Nosotros generalmente no estamos entrenados como para justamente sacudirnos la modorra y encarar el texto que nos está narcotizando. ¿Por qué nos está narcotizando? ¿Qué pasa? Generalmente siempre pasa algo. Y pasa algo de eso. Que el texto nos anunció la posibilidad de romper un límite. Y ese límite, esa posibilidad de ruptura del límite apareció como amenaza interior. Y la señal de angustia nos dice, no siga por ahí. De modo que la conciencia es, muy desgraciadamente, y también muy maravillosamente, ¿no?, ese continente extraordinario de represiones y de posibilidades de romper esas represiones también. Entonces, la conciencia de Marx es un hecho muy importante, porque Marx está consciente en los manuscritos de los filosóficos de que la conciencia se genera históricamente y después la conciencia no tiene capacidad para dar cuenta de cuál fue el proceso histórico que la produjo, porque si la conciencia quedase, ¿no?, contaminada, pero al mismo tiempo quedase con la capacidad de arremeter contra todo aquello que la formó, todo el sistema que aparece ahora como subjetividad interior, no habría ningún problema. El asunto es que hay una narcosis prolongada que comienza a manifestarse como olvido y que después nos parece que lo convencional, lo normal, nosotros vemos cosas horrorosas en el mundo contemporáneo, cosas horribles. Hoy tenemos muchísimas posibilidades de asomarnos a las peores mascaradas del mundo y también a las formas más sangrientas y horrorosas de los seres humanos perseguirse a sí mismos y aniquilarse. Y nosotros, bueno, ¿cuántas veces no lo hacemos como un persicola? Yo no como persicola, pero lo digo porque ustedes reconocen la imagen. Comer un sándwich en un cruzado con una persicola viendo esos inmensos desastres. Entonces de repente un hermano le dice a otro desenfadadamente, coño, ¿viste eso? Recuerda la cabeza, en serio. Eso pasa. Entonces hay algo que nos ha narcotizado y que nos quita la
posibilidades de que seamos refractarios y reactivos ante lo que anteriormente instaló la dominación en el interior de nosotros. Y lo instaló en la conciencia, y más profundamente que la conciencia, y desde ese lugar ejerce la fuerza de esa dominación, la actividad de la dominación, cosa que ideológicamente después tendrá un resultado muy importante. Entonces, quería dejar esto porque cuando se trabaja psicoanalíticamente a Marx en general, y esa escuela estuvo en Francia, ¿no? en los años 70 y 80, hay nombres como Deleuze, Lyotard, Guattari, que fueron fundamentos humanos en eso, ¿no? Michel Foucault estuvo en la escuela marxista, normalmente, estuvo con Guillain, con Canguilhem, con Althusser, etc. Ese fue por el asunto de las relaciones de poder. No le falta razón a Althusser para meter sus manos en las relaciones de poder. Eso también podemos darle una vuelta después. Aunque sin embargo, yo tengo una crítica de Foucault y muchísimos tenemos una gran crítica de Foucault, por el hecho de que de repente también un contenido histórico muy importante que ha evolucionado con el desarrollo histórico de la revolución y la de clases. Foucault agarra y se desvanece. Ni siquiera sabe qué hacer con eso. Entonces, una vez desvanecido, comienza a ver las relaciones de poder, que son relativamente eficaces y ciertas, pero relativamente falsas e inexistentes. Eso lo podemos ver. Entonces, lo malo que creo que los filosóficos son esa cuestión fundamental que no debemos dejar nunca cuando estamos conociendo a Marx, el Marx que se desprende después de los manuscritos en las obras del 45, donde Marx comienza a asumir una nueva conciencia, como decía muy bien, la crítica de Occidente en las obras, vamos a decirlo así para sintetizar, las obras más poderosas, más importantes que en Occidente habían logrado llegar al culmen de sus manifestaciones, eran sin duda las obras que había hecho la burguesía. La burguesía para 1789, la burguesía para 1730, la burguesía había derrotado al absolutismo, había derrotado al feudalismo. Se enfrenta a los tres productos más luminosos, importantes y poderosos que la burguesía había producido para su momento. Imagínense, en Alemania, la burguesía más ilustrada culturalmente era la burguesía alemana. También era la burguesía más desastrosa en términos prácticos. No era políticamente como la burguesía francesa, ni mucho menos como la burguesía profundamente industrial-servista, como era la inglesa, ¿no? ¿Sí? Entonces Marx se enfrenta a tres grandes productos de la burguesía. Esto lo decimos un poco sintéticamente para meternos en el tema que nos concierne. Primero, Marx enfrenta críticamente la filosofía clásica alemana. Voltea a Occidente, por así decirlo. Más desarrollado en materia ideológica, filosófica, era la filosofía, ¿no?, de los idealistas. En este caso, el culmen de sus representaciones estaba en las personas de Feuerbach, por otra parte, de eso va a salir el método limpia la dialéctica como método y lo extiende. Por eso nosotros hoy podemos hablar del método de Marx con este nombre que les voy a decir. Nosotros hablamos hoy del método dialéctico histórico. El método de Marx, el método de la ciencia de la historia, como me decía Manuel Azuaje, decía, bueno, Américo, pero el método de la teoría política solamente o el método de Marx. No, en efecto, el método de Marx, el método científico, el método de averiguación científica, de penetración científica, diferente de la dialéctica materialista, que es el método filosófico, por así decir. Podemos también hacer una especie de ¿cómo se llama? De amalgama, pues, de análisis comparado de los dos. Pocos son lo mismo. Uno se prolonga filosóficamente en lo que otro científicamente establece. Entonces, Marx se enfrenta a lo que después de 70 años prácticamente de desarrollo de la Revolución Francesa no había dado ningún resultado. ¿Cuál era la libertad? ¿Cuál era la igualdad? ¿Cuál era la dignidad humana? Todo lo contrario. Adam Smith escribía en ese tiempo, ¿no?, y Ricardo Adam Smith decía, bueno, yo creo que el sistema que garantiza profundamente la libertad humana y la dignidad humana, que mejor lo hace, es el capitalismo. Sin embargo, hay una cosa, él es un ético,
y un moralista. Ustedes saben que la obra fundamental de Lenin es una obra ética, ¿no? Pero fue por añadir un economista que fue grandioso, además de eso, en palabras incluso de Marx. Entonces, sin embargo, aunque yo reconozco que lo más grande, el mejor de la producción humana se ha dado en este sistema que se articula maravillosamente en el capitalismo, el sistema del capital, no puedo dejar de pensar que yo no he logrado solucionar algo, que las gentes que cortan y cosen nuestros vestidos están por el mundo vestidos de harapos. Las personas que cortan nuestros vestidos están ellos vestidos de harapos. Entonces, yo no quiero por esto que sea pensar que voy a realizar todo este sistema de libertad, de desarrollo, de ilustración de la individualidad, de mejores perspectivas para la vida humana que es el capitalismo. No quiero, pero sin embargo, hay algo que no veo, hay algo que no me cuadra, con lo cual no. Si Hegel intentó hacer todo un sistema filosófico y de hecho lo hizo, un poco Adam Smith, que es un hombre desde su vida de inspiración, quiere hacer como un inmenso sistema, ¿no?, económico, que es el sistema del capital, cosa que no se le ocurre a Ricardo. Ricardo es el filósofo de la producción y así lo dice Marx. Dicen, te critican mucho a Ricardo que se habla de la producción, pero sí que la producción es el tuétano, es lo fundamental. La historia de la humanidad es esa, la historia de la producción, en cierto sentido, en un sentido muy importante. Entonces, Marx se enfrenta al socialismo, a los pensamientos, los pensadores que habían pensado esa revolución francesa que había fracasado, y en ese tiempo está escribiendo Smith, y dice, bueno, hay pensadores que ya se han vuelto críticamente hacia eso. Ustedes conocen Owen, Fourier, son cínicos, positivistas, que es positivista. Bueno, entonces, es una crítica del socialismo utópico, y de esa crítica al socialismo utópico comienza a aparecer la teoría de la revolución socialista. Una visión del socialismo y del humanismo completamente crítica y diferente de todo lo que ellos habían dicho. Por ejemplo, Marx se escurre entre los intersticios de los socialistas utópicos para decirle al humanismo, bueno, ustedes han visto el humanismo, ustedes han conocido el humanismo y el libre pensamiento que de él se deriva. Ahora, ustedes me pueden decir que en estas condiciones del mundo, las condiciones que aparecieron en la obra de Engel, que es las condiciones de la clase obrera de Inglaterra, del 45, terminando con el 45, es un horror lo que presenta Engel ahí. Entonces dice, bueno, sabiendo todas las cosas que sabemos de los socialistas, ¿ustedes creen que el humanismo, que es verdad el humanismo, ese humanismo y ese pensamiento humanista que viene a rancio desde el Renacimiento hasta las cabezas de los ilustradores y de los enciclopedistas, eso será verdad? No. Vamos a hacer una crítica del humanismo, en teoría, para un verdadero humanismo en la praxis. Solamente en la práctica donde podemos tener un verdadero humanismo. El humanismo no puede ser teórico. El humanismo puede ser teórico después de una obra de praxis transformadora de la vida humana, de los sistemas que nosotros han construido, profundamente desiguales y dislocados, que son profundamente sangrientos para revivirlos el propio hombre, entonces el propio ser humano. Entonces vamos pues a la recuperación del verdadero humanismo, que solamente es posible en la práctica. En la práctica. Y por supuesto que tiene como frontón principal una referencia, ¿no?, confrontativa al capitalismo, como sistema, ¿no?, mundial. Entonces, así enfrentamos también uno de los productos fundamentales, ¿no?, de la burguesía, que es el socialismo utópico, producto burgués. Y finalmente, otro de los grandes productos, entonces, es la economía política del capitalismo. Esa economía política estaba representada por una serie de pensadores que Marx admira muchísimo. Yo cito en el capital a J. Barbón, con mucho cariño, dice, mira, como decía el viejo Barbón, cuando estaba recorriendo las primeras calles del problema del valor, ¿no? William Petty, pero él va descartando críticamente a estos, a los cuales conoce todo, ¿no? De hecho, hay una obra, que es la historia crítica de la plusvalía, que Marx termina antes del Capital. Generalmente dice que es el tomo cuarto del Capital, pero que viene después del Capital, por supuesto, es el tomo cuarto, pero realmente lo escribe antes. Esto tiene que ser una obra interesantísima del año 63, no vamos a hablar de eso. Pero entonces Marx, sobre el fondo de la obra científica,
pensamiento que más se había acercado a una propuesta científica de economía política era el pensamiento que devenía de las investigaciones y los escritos de Ricardo y de Smith. Entonces, Marx, sobre el fondo de eso, hace su crítica hacia el capital, que subtitula Crítica de la economía política. Crítica de la economía política. Entonces, ahora sí, vamos a hacer esta breve cita. Yo tengo una nota, antes de la cita de Marx, una nota. Derivo esta conversación por estos elementos temáticos para esta especie de conversatorio. Este es mi único esquema, se lo vale. La conformación social de la vida humana a través del desarrollo histórico de la producción, al modo como ocurre realmente, es decir, ontológicamente, define el planteamiento epistemológico. Es decir, la conformación histórica de la vida humana, ¿a través de qué? La conformación social de la vida humana, a través del desarrollo histórico de la producción. Vamos a decir que sería, si lo decimos en otros términos, la conformación social e histórica de la humanidad a través del desarrollo de las diferentes etapas histórico de la producción humana. Esa es la base fundamental, la referencia ontológica, para que Marx desarrolle su sistema histórico. Es decir, la manera de pensar realmente lo que existe sin equivocarme. Es decir, ¿cómo puedo hacer que lo que la cabeza piensa, después de todo lo que ha transcurrido desde Grecia para acá, ¿no? Con el pensamiento contemplativo, idealista, los empiristas, los intermedios, ¿cómo puedo hacer yo para presentar un pensamiento? ¿Cómo lo puedo hacer al feminismo, que es lo que primero me interesa? ¿Cómo puedo hacer yo para que un pensamiento, sin duda, me acerque a lo que realmente existe? Esto es así. Yo no puedo agarrar eso que yo acabo de hacer ahorita, yo no puedo agarrarlo y meterlo aquí. Yo necesito convertir lo que yo acabo de hacer. Debo tener capacidades, debo tener instrumentalidad antropológica para poder convertir eso que yo acabo de hacer, que es un hecho material externo, en algo que pueda interiormente pasar sin romperme la cabeza. Entonces dice, bueno, vamos a tratar de aproximarnos a la realidad. Y como tenemos que hacer una crítica, una profunda crítica de la economía política, porque los actores económicos, los economistas, toda la pelea de ellos, con todas sus diferencias, se han acercado a la tierra nutricia del desarrollo humano, de la vida humana, que es lo que llamamos economía. En este caso, economía política. ¿No? Ya hemos venido descendiendo de las alturas de la ideología, de la filosofía, de la política. Ya estamos en lo económico, es decir, el pan de cada día. Una especie de condena perpetua, ¿no? De no poder continuar viviendo si no tengo las condiciones fundamentales que mantengan mi cuerpo, mi mente, mi pensamiento, ¿no? En cuanto a que materialidad, activos y viables posibles. Entonces, Marx dice, bueno, me voy a meter por aquí y yo creo que tengo algunas cosas que decir, a la manera de ver, después de que he pasado todo este territorio crítico de los filósofos que han empastelado tanto el pensamiento, mi manera de ver, como yo estaba sumamente empastelado, dice Marx, me costó muchísimo salir de eso. Pero más o menos ese libro, y he comenzado a prender luces para ver qué me dicen, los que están más cerca de la realidad material, que son economistas. Vamos a ver qué dicen ellos, cómo salen ellos del pastel, si lograron salir, cómo logro yo situarme fuera del pastel para ofrecerme a mí y para ofrecer a los demás una especie de calle derecha, donde la confusión, donde la tergiversación de la realidad comience a desaparecer y me deje un saldo importante de comprensión real de la realidad que me permita transformarla, que me permita comenzar a cortar, ¿no? Eso es agua negro, que pareciera por botones brotar permanentemente de las formas de la vida de la humanidad cuando forma sistemas con el capitalismo. Entonces, vamos a coger, yo he cogido citas breves de Marx, ¿no? Aquí en esta cita Marx nos dice, Marx va a hablar, va a decir lo que los filósofos, lo que los economistas están sintiendo y pensando de la realidad económica, que ellos están estudiando científicamente. Entonces, diría así. Entonces, fíjate. Leo, que valga para la producción en general
son precisamente las que deben ser separadas. Las economistas se pasaban estudiando y desarrollando temas económicos importantes, pero basándose en las determinaciones generales, abstractas, no en las especificidades concretas que hacían que un modo de producción fuese lo que realmente era. ¿No? Entonces, se hacían especie de grandilocuencia escrita, hablando de las condiciones internamente generales de la economía. Eso es absurdo, es una especie de círculo vicioso. ¿Por qué voy a repetir lo que es general, para el modo de producción asiático, lo que pudo ser general entonces el modo de producción germano, el modo de producción antiguo, el modo de producción feudal, el modo de producción capitalista? Esas condiciones generales uno debería separarlas porque todos las tienen. Yo no doy un paso más cuando solamente estoy en esa generalidad. Entonces, son precisamente esas consideraciones generales, determinaciones generales que deben ser separadas a fin de que no se olvide la diferencia esencial por atender solo a la unidad, la cual unidad se desprende ya del hecho de que el sujeto, la humanidad y el objeto, la naturaleza, son lo mismo. No sorpresa. El sujeto, la humanidad y el objeto, la naturaleza, son lo mismo. Otra vez aparecen los manuscritos. Una vez, si me permite esta instrucción breve, una vez estaba una vez con un científico, ¿no? Un cirujano, especialísimo, era mucho mayor que yo y era amigo de mi padre. Entonces me dijo, bueno, tú sabes que nosotros los científicos, ¿no?, estamos sumamente amolados con el cuchillo de la objetividad y nos lo pasamos con eso. Y es como una obsesión, ¿no? Hay que ponerle algunas comillas a eso de la objetividad, porque a veces la objetividad no está objetiva. Espérate, entonces me dice, yo estaba leyendo unos textos sobre la memoria de Harvard, y leía los textos, y yo estaba haciendo. Entonces me decía, me puse a leer y a leer y a leer. Entonces, a cada rato que leía, todos los pasos que estaban describiendo, los psiquiatras y los neurólogos terminaban en sí. Entonces, en Harvard, unos científicos de Harvard son los que están escribiendo, que escriben en panela de hielo, en caracteres helios. Y tú no sigues nada que se parezca a la nación humana, en esas investigaciones de Harvard. Entonces, para mi sorpresa, yo paso una página y viene otra especie de serie de caracterizaciones, ¿no? Y vuelve a terminar en 7 características más. Entonces, agregó el científico. Otra vez, el número 7. El maravilloso número 7. Eso me sobresaltó, porque ¿cómo voy a aparecer eso en esos textos de Harvard? El maravilloso número 7 y nada. Entonces él me dijo eso, como para decirme, fíjate, en la ciencia, la presencia del azar merece un trabajo. ¿No? Por eso, crítica a la objetividad. Ahora también hay un respiradero en todo lo que llamamos objetividad científica, que es el respiradero que aparece con sorpresas que se trae para desdibujar la ciencia y para redibujarla nuevamente, ¿no? Entonces, digo esto porque Marx, a mí me pasa mucho. Como nos decía un marxista que estuvo aquí como el Banco Central, como nosotros y demás, él se tomó un café así y dijo, Marx es una dedicación de toda la vida. Marx no se termina nunca. El que se metió en Marx se queda por siempre haciendo la revolución, escribiendo, viviendo, comprendiendo. Se metió para siempre, se quedó en eso. Entonces, me acuerdo de él porque yo siempre vuelvo a ver aparecer frente a mis ojos los manuscritos económicos filosóficos de Marx. Yo no soy un amante de los manuscritos. Los textos fundamentales míos para Marx están en la historia crítica de la burguesía y en los juicios. Que por supuesto no es extraordinario. Yo hablo de las cosas personales. Los caminos por donde yo me he podido meter muy productivamente para mi subjetividad. Entonces, sin embargo, yo me he convencido de la profundidad, fortaleza, de la permanencia, la prolongación de los tuétanos, los análisis de Marx a partir del manuscrito económico filosófico. Entonces, no se para los caracteres comunes y esenciales, el espíritu, los internos, el periodo de Carlos, el periodo de espíritu. Es que hablando de la generalidad de la gente, todas las producciones tienen los mismos elementos, sin duda, pero eso no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa son aquellos elementos específicos que hacen del modo de producción, de cada modo de producción, de cada forma histórica de producción, lo que la diferencia de las otras. Eso es lo importante.
como dice Marx después más adelante, y lo dice en la biografía alemana, es lo que producimos, la humanidad es, nosotros somos lo que producimos y la manera como lo producimos. Eso es lo que somos. En mucho vamos a poder averiguar lo que es nuestra actividad, lo que es nuestra creación, el mundo que hemos construido a partir de observarlo mediante lo que hemos producido y cómo lo hemos producido. Nos decía muy bien, nos dejaba muy bien en las entrelíneas ver David, el mundo que tenemos es un mundo hecho por nosotros mismos. Es una cosa fundamental, importantísima, por eso la noción de praxis tan importantemente manejada por él. Yo decía una vez en una conferencia sencilla, en un conversatorio, decía, vamos a decir las cosas de los seres humanos de una manera jocosa. El hombre ha tenido, el ser humano ha tenido muy mala suerte, porque nunca nadie le dio nada. Por ejemplo, ¿cuánto le costó llegar a la rueda? ¿Cuánto le costó llegar a la hacha paleolítica? Si ustedes lanzan, como en una película, lanzan la hacha paleolítica, ¿sí? ¿No? En el tiempo aparece el ordenador, los ordenadores, ¿no? La teoría cibernética, vienen directamente de la hacha paleolítica, vienen directamente del primero instrumento de trabajo con los. Es decir, el hombre construye el planteo de Marx, construye un mundo sin darse cuenta. Y a medida que lo va construyendo, no se da cuenta, no sabe, simplemente lo que no quiere es perecer. A medida que lo va construyendo, se va construyendo así mismo. Esa es la cosa. Eso se ahorra en nuestra conciencia. Seguimos teniendo la conciencia, porque que nosotros nacemos con conciencia y todo. A veces somos muy buenos, somos muy malos, no les gusta más la disciplina, no nos gusta, a lo mejor nos forman bien, nos forman mal, pero que el asunto es que el poeta lo tenemos dentro. Es una condición humana la que tenemos dentro y a veces se desahoga. Eso no es tan cierto, porque es completamente falso la manera de ver. Nos vamos haciendo históricamente. Y la historia de la humanidad ha sido esa, la de un ser que se autoconstruye, la autocreación del ser humano, mediante la creación del mundo humano. El hombre ha creado todo, absolutamente todo. Por eso, en el interior de la obra humana, en el interior de los hombres construidos, están allí las posibilidades de transformar eso mismo que nosotros hemos hecho. A veces decíamos, por favor, decíamos a algunas personas alguna vez, no crean que las cosas son tan sólidas que no se pueden tumbar. No se pueden tumbar. Es decir, que todo está hecho. Eso es demasiado grande para mí. ¿Cómo voy a volver contra el mundo si el mundo está ya hecho, construido? Yo no puedo hacer nada. Eso es completamente falso. El mundo es inmensamente vulnerable, el mundo humano, y es profundamente plástico, profundamente versátil. Podemos meternos en el mundo por la vía de su transformación. Y a partir de la transformación de nosotros mismos interiormente, que es un eslabón que cuenta de manera muy importante. Ok. Entonces, finalizo el texto. Dice, en este olvido, el olvido que tienen los economistas, ¿no? Que es el olvido de qué? De lo particular, de lo específico, que hace que los hombres sean distintos cada semana, cada 2 años, cada año. Es decir, que los hombres sean distintos en relación a que han logrado armar modos de producción de su vida social distintos. No toda economía es continua, la economía no es continua, no es que la economía burguesa, la economía capitalista, estuvo en embrión chiquitica en Roma y en Grecia. Y entonces se va desarrollando. Y ahora es un modo de producción, un señor modo de producción capitalista que ha copado el mundo, como dice los filósofos de la liberación brasilero. Ahora es una realidad globocolonizante. Eso es completamente falso, totalmente falso. Entonces ellos han olvidado, los economistas, poner los puntos sobre las guías, hacer las diferenciaciones. Este olvido reside, por ejemplo, toda la sabiduría de los economistas modernos que demuestran la eternidad y la armonía de las condiciones sociales de existencia. O sea, ellos se dedican a demostrar la armonía y la eternidad de las condiciones que existen. Es decir, que el modo capitalista de producción es eterno, sus relaciones sociales son eternas, sus categorías son eternas. Y lo único que hay que hacer es, dentro del modo capitalista de producción, es armonizar todos sus elementos que componiéndolos integran una totalidad y que se desajustan, y nosotros simplemente
y lo ajustamos. Le da la armonía entonces de ese sistema maravilloso, ¿sí?, que es el sistema capitalista, y que eternamente será así, que simplemente lo podemos estudiar todo y conocerlo fácilmente porque nunca cambia. Entonces, para resumir, dice Marx, finalmente, todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes. Todo suena como una, esto lo voy a leer mismo, suena como una especie de satisfacción llena de desconsuelo, dice Marx. Todos los estadios de la producción tienen caracteres comunes que el pensamiento fija como determinaciones generales. Diferentes estadios de la producción, como saben ustedes, ¿no? Vamos a decir que los modos de producción anteriores al capitalismo, que como ustedes saben fueron distintos, fueron muchísimo tiempo, ¿no?, diferentes modos de producción. Bueno, esos distintos modos de producción, en esos estadios distintos de la producción hasta llegar al capitalismo, hay elementos que son comunes, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante son los elementos distintos que establecen la diferencia. Entonces, pero las llamadas condiciones generales de la producción no son más que esos momentos abstractos que no permiten comprender ningún nivel histórico de producción. Es decir, que si nos seguimos manejando con abstracciones y generalizaciones, nosotros nunca vamos a comprender verdaderamente de qué se trata el origen de la formación social en nuestras vidas sexuales. ¿Por qué pasan en nuestras vidas las cosas que pasan, que nos pasan, como dirigidas por una inmensa fuerza que nosotros no comprendemos, ¿no? Toda la actividad humana que fue hecha por el trabajo, no por el capital, ahora aparece como torrentes de fuerza que son frente a nosotros, muy dolorosas, y que no podemos hacer nosotros prácticamente nada por quitarnos por encima, no estamos profundamente determinadas por eso. Ok, entonces, estas determinaciones específicas son las que verdaderamente nos importan, y tratar de deshacer esta visión de la excesiva generalización, que simplemente repite. Ahora, las visiones generales de la economía son una trampa. ¿Por qué? Porque justamente la generalización tiene un mensaje ideológico de perenidad y de perpetuidad y de tranquilidad. Como es una especie de girar en círculo, de estar pensando abstractamente lo que en realidad tiene que ser pensado de manera concreta, eso nos va adormeciendo y es una forma de dominación. Y es una forma de dominación epistemológica, una forma de dominación desde los palcos de la ciencia y desde los palcos de la ideología de la ciencia. Es un marco propone hacer una crítica a esto y la desarrolla y la hace. Entonces, si quieren hacer alguna pregunta. Cuando nosotros consideramos un texto muy importante que inventa la política Stanford dice, bueno, cuando nosotros consideramos un país desde el punto de vista de la economía política, cuando lo estamos estudiando, en general, parece normal que nosotros comencemos por la población. La población. Entonces, tenemos inmediatamente una representación de la población. Pensamos que se hagan categorías en la puerta de entrada, voy a meterme por la población. Pero inmediatamente cuando veo que la representación de la población, tengo una representación caótica. ¿Qué puede ser la población si yo no puedo ver lo que internamente compone la población? La población está dividida en clases. Dentro de la población están las clases. Y cada clase tiene una especie de fundamento de apoyatura. Por ejemplo, el capital y el trabajo asalariado. Estamos hablando de la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. Pero una vez que yo entiendo que la población está dividida en clases, cada clase tiene su apoyatura real, material. Por ejemplo, el trabajo asalariado o el capital. Sin embargo, también el capital, cuando voy a abordar esa categoría, que es el capital y el trabajo asalariado, veo que en tanto que ellas no las puedo abrir como una nuez, como una cáscara que yo parto, ¿no? Sino que debo comprender qué elementos constitutivos hay en el capital para que el capital sea capital. Los economistas anteriores veían el capital en esa visión estatizada como un instrumento de producción. Bueno,
supuesto, si el capital le quitan lo que lo hace capital, es un instrumento de producción. Pero si al capital le ponen lo que lo hace capital, entonces el capital no es un instrumento de producción, es capital. Es una relación de producción fundamental en base a la cual se genera la riqueza en la sociedad capitalista y que está en una especie de posición de dominación respecto al trabajo, usurpando al trabajo porque el trabajo es el que produce la riqueza. En la sociedad capitalista no hay absolutamente nada que produzca riqueza sino el trabajo. Ustedes pueden agarrar las alforjas, así, de todos los análisis que se puedan haber hecho y sacudirlas así, para que ustedes comprueben si existe algo que genere riqueza que no sea el trabajo humano. Y todo lo que la civilización ha producido, lo ha producido en base al trabajo humano, ese trabajo que nosotros somos. Eso es todo. El capital es una inmensa usurpación y un inmenso ciclo de fuerza. Okay. Entonces, estos economistas van a plantearnos a nosotros una economía que pareciera no tener escape, no tener salida. Ellos son capaces de leer la población y lo que dentro de la población está, muchos de ellos, sin que eso tuviese ninguna importancia para su análisis. Sin embargo, otros economistas que continuaron la investigación científica comenzaron a darse cuenta de que representándose la población tenían que asumir necesariamente todos aquellos elementos que componían la población y comenzaron a desmadejarlo, a desmontarlo analíticamente. Es decir, que de esa representación que al principio era caótica, comenzaron a analizar todos los componentes, todas las determinaciones abstractas que componían esa población. Las clases, cuáles son las clases, cuáles son las abreviaturas de las clases, el capital, el dinero, el valor de uso, que no es una categoría económica, el valor de cambio, el interés, ¿sí? El mercado, posteriormente el mercado mundial, las relaciones entre los países. Entonces comenzaron a desmadejar la trama que realmente integra eso que llamamos población. Entonces, una vez que esos sistemas fueron fijados, estas abstracciones, por eso ocurrió históricamente. Históricamente los primeros sistemas económicos del siglo XVII hicieron ese trabajo. Es decir, tuvieron la representación primero caótica de la población, pero fueron llegando a establecer determinaciones en la investigación, determinaciones específicas. Una vez que estas determinaciones específicas fueron validadas, comenzaron a surgir los sistemas que servimos de lo abstracto a lo concreto. Entonces, cuando el pensamiento económico comenzó a elevarse de lo abstracto a lo concreto, ya al llegar a lo concreto por el pensamiento, ya la representación que tenían de la realidad no era caótica, sino era una representación plena de sentido, rica en determinaciones, rica en significados. Es decir, tenían una totalidad concreta, Entonces, para el pensamiento, dice Marx, pone punto suspensivo, después que habla de esos economistas, dice, para el pensamiento, la única forma de apropiarse lo concreto, sino que lo que realmente existe como realidad, esa trama profunda en la cual nosotros estamos incluidos y que es nuestra realidad social, nuestra realidad histórica. La única forma que el pensamiento tiene de apropiarse de eso, de convertirlo en pensamiento, es justamente realizando el trabajo, el labor de un pensamiento que sea capaz de ir hilvanando las determinaciones abstractas hasta construir una madeja, la madeja de la totalidad. Es decir, hasta ir construyendo todas las determinaciones que integran esa totalidad concreta. Pero ese pensamiento que es capaz de producir la realidad como totalidad concreta en el pensamiento, es un pensamiento que está justamente en consonancia con la realidad, porque no ha inventado la realidad, no la ha inventado. Ha ido a averiguar cómo es la realidad. Y en relación a cómo es la realidad, sea absurda, sea dura, sea difícil, en vez de inventarla como hace el idealismo con el espíritu, la ausculta, mete las manos en ella y va buscando el sentido que la propia realidad va dictando. Es decir, lo concreto real aparece en el pensamiento como una síntesis, como un resultado, como un producto del pensamiento, no un producto del espíritu, que era lo que decía Hegel. El espíritu es el pensamiento conceptivo que viene desde fuera, recibe su impulso desde fuera, que piensa sobre sí mismo, produce sobre sí mismo, concluye sobre sí mismo y cree entonces que lo que él ha pensado de manera conclusiva, analítica, eso es la realidad.
Es una enorme confusión. La realidad no es eso. Nosotros podemos pensar muy lógicamente, podemos pensar de manera abstracto-deductiva muy largamente, pero ese pensamiento muy poco o nada tiene que ver con la realidad. La realidad es una realidad que nos incluye, pero que nos incluye porque forma parte de la realidad, pero esa realidad tiene características muy particulares, que solamente corresponden a ella y que a nosotros nos corresponde averiguar y comprender. Bueno, el método de la economía política. Marx dice, para resumirles, son formas de ser, expresan formas en las cuales la realidad se manifiesta y es, por ejemplo, valor de cambio, capital, precio, salario, ganancia, igualdad. Esas formas existen realmente. Las categorías son formas en las cuales yo me represento, no se llaman categorías. Aristóteles había hablado de eso caracterialmente. Lo que caracteriza al ser son las categorías. Entonces establecía un conjunto de categorías para la caracterización del ser en general, hablando metafísicamente, teoréticamente. Aquí las categorías siguen teniendo más o menos con otros conceptos una significación remotamente parecida. Entonces la categoría es aquella estructura de pensamiento mediante la cual ha aparecido para mí lo que existe en la realidad. Por ejemplo, cuando digo plusvalía, estoy diciendo algo bien definido. Entonces la categoría plusvalía, que es una categoría científica, me refiere a una realidad que está allí, que no la inventé yo. Entonces, estas categorías no son fruto del pensamiento, sino que han existido realmente. Las categorías tienen una existencia aparte. Si la forma de ser, que llamamos categorías, tienen una existencia aparte de lo que el pensamiento es capaz de pensar. Por ejemplo, dice Marx, un ejemplo sencillo, una relación simplísima económicamente, el valor de cambio. El valor de cambio tiene una existencia de hace muchísimos siglos. Sin embargo, el valor de cambio es lo que quisiéramos hacer notar. El valor de cambio no fue una relación económica que surgió y que evolucionó hasta convertirse en una relación madura. No. Apareció y tuvo una extraña vigencia el valor de cambio. Los hombres siempre han cambiado. Los hombres tienen miles y miles de años cambiando lo que producen, el valor de cambio. Entonces, ese valor de cambio, sin embargo, llegó a tener una importancia extraordinaria porque viabilizó las posibilidades de la vida. Cambiamos, producimos y cambiamos. Okay. Pero ese valor de cambio como categoría, Marx descubre, está inscrito en categorías mucho mayores que él, que son categorías concretas. Entonces, categorías simples y categorías concretas. Entonces, lo que ha ocurrido históricamente es que las categorías simples han tenido una especie de existencia paralela y conjunta con las categorías concretas y han vivido hace siglos, históricamente, cumpliendo funciones diferentes. Lo simple no ha evolucionado hasta lo concreto. Más bien, dice Marx, las categorías simples han logrado expresar relaciones económicas, ¿no? Donde la categoría más concreta, no desarrollada todavía, dice Marx, pudo haberse realizado, y de hecho se realizó, sin haber extendido su vínculo, sin haber realizado, extendido su vínculo más multilateral. Por ejemplo, el capital. Capital en Roma, capital en Grecia. El capital surge como una categoría concreta, es mucho más concreta que el valor de cambio. Sin embargo, para la sociedad romana, para la sociedad griega, incluso para las sociedades feudales del siglo XIV, el capital comercial, el usurero, el capital no había aún desarrolladose en el sentido de haber establecido ya su vínculo, su relación más multilateral. Es decir, como una malla, pero una malla pequeña no había crecido en la red de relaciones del capital y había echado su vínculo más multilateral. Todavía no. Pero existía como categoría concreta. Y existía entonces también paralelamente la categoría simple, que era por ejemplo el valor de cambio. Entonces dice Marx, a veces entonces, en esos momentos históricos lo que hemos descubierto para que veamos que las cosas no son como dice la lógica, que no son como dice el pensamiento que nos engaña, y los engaños a los cuales nos han hecho incurrir los economistas. Las categorías simples expresan a veces, muchas veces, relaciones económicas en las cuales lo concreto no desarrollado, sí se pudo haber realizado, pero no había echado su último vínculo multilateral. Entonces expresan esas relaciones dominantes. Las categorías simples pueden expresar relaciones dominantes de un todo no desarrollado. Pero cuando este todo se desarrolla
en el sentido de haber echado su vínculo más multilateral, por ejemplo, el capital joint companies, las compañías por acciones, el capital así desarrollado hoy en día puede mostrarnos entonces que estas categorías simples que antes expresaban relaciones dominantes de un todo desarrollado, cuando el todo se desarrolla, expresan relaciones subalternas en ese todo desarrollado. Ya no juegan el papel que jugaban históricamente. Entonces, eso es lo que he encontrado, por ejemplo, en la evolución de las categorías en la economía. Es importante decirlo porque esta investigación, en general, ha trastocado todo el sentido de la economía por el hecho de que se maneja, sin atención a esta categoría, se maneja la evolución histórica de una manera lineal y ideológicamente determinada. De esta manera se maneja. En general, la última etapa, la etapa superior, considera a las otras etapas históricas como fases que van evolucionando hacia ella, hacia la etapa más desarrollada. Generalmente lo hace de una manera unilateral. Es decir, que esto viene derechito evolucionando hacia convertirse en esta etapa altamente evolucionada, ¿no?, del desarrollo histórico de la producción. Y esto no es así, no es así. Entonces Marx pone un ejemplo, dice, cuando nosotros estamos estudiando en las especies animales, las especies naturales animales, los indicios que nos dicen que en cierto momento esta especie iba a evolucionar hacia esta superior y esta superior y esta superior. Si yo me guío por esos indicios, yo no voy a comprender nunca jamás cómo fue realmente la evolución de esa especie. O sea, dice, el mono tiene su clave interpretativa en la anatomía del hombre. La anatomía del hombre es la clave, una de las claves para la anatomía del hombre. Asimismo, las formas superiores en economía son las que nos dan las claves para poder conocer cómo fue el desarrollo histórico de la producción, cómo realmente se dio la evolución de las categorías económicas que pudieron permanecer sin ningún cambio importante, como siendo, por ejemplo, valor de cambio, por ejemplo, dinero, hasta llegar a convertirse, sin dejar de ser dinero, en una mención electrónica o en impreso plástico. Punto. Llegaron a expresar relaciones importantes, eso sí, se han desarrollado mucho intensivo o extensivamente, pero no han dejado de ser la categoría simple que son, porque lo que realmente ha crecido es la categoría continente, valga la redundancia, que la contiene, que es el capital, que es la categoría más concreta. O sea, la categoría simple pareciera que en su desarrollo intensivo y extensivo han logrado darse, realizarse, cumplirse en relaciones, en modos de producción, en formas de producción más complejas, más desarrolladas. Entonces, esta especie de itinerario ontológico, ¿no?, que hay que descubrir en realidad para dar cuenta científicamente de lo que es el capitalismo como forma superior de la producción humana, es lo que van en contra y lo que más opone críticamente a los economistas que están haciendo las investigaciones en economía política, generalmente basándose en abstracciones y en el desconocimiento real, histórico material, de lo que realmente había ocurrido en el proceso histórico de desarrollo de la producción humana.